Antes pensaba que la fotografía y el diseño eran mundos totalmente separados, pero estaba equivocada. Si quieres ser mejor director de arte, tienes que acercarte a la fotografía, porque ambos comparten principios básicos como por ejemplo contraste, color, luz y forma. Hoy te quiero mostrar 6 lecciones que la fotografía me enseñó sobre lenguaje visual analizando fotos reales que he tomado. Así que rápidamente vamos a ello. Empecemos con la luz. Esta cambia por completo cómo vemos un objeto o una escena, ya sea un diseño, una fotografía o la creación de un set. Es un elemento que siempre tienes que tener en cuenta. Esta foto me gusta porque acá prácticamente el protagonista es la luz. Es una pared súper común y lo interesante ocurre cuando entra esa luz dura y genera esas formas rectangulares sobre los azulejos. Fotografiar te hace empezar a notar esas cosas, de dónde viene la luz o qué formas puede crear. Y si quieres trabajar en dirección de arte, entender esto es importante porque la luz va a influir directamente en cómo se construye y cómo se ve una imagen final. En esta otra fotografía se entiende muy bien cómo la luz también genera una sombra y esa sombra pasa a ser parte de la imagen completa. Dependiendo de dónde pongas la luz, esa sombra cambia de dirección o tamaño. Como director de arte necesitas entender eso porque la sombra también forma parte de la composición final y puede ayudarte a ordenar mejor los elementos dentro de la imagen. Esta fotografía es similar a la anterior, pero aquí me interesaba mostrar cómo la luz y la sombra creaban formas reconocibles. No necesitamos ver la mano ni la flor completas para entender qué son, porque la silueta ya funciona por sí sola. Y esto es útil en dirección de arte, entender cómo la luz puede ayudarte a construir formas y generar una composición con muy pocos elementos. La composición es cómo se ordenan los elementos dentro de un plano y es la que te ayuda a construir imágenes o diseños mucho más claros y ordenados. En esta foto tenemos una composición prácticamente simétrica. La simetría es uno de los recursos más básicos del lenguaje visual y sirve para generar equilibrio dentro de una imagen. Cuando los elementos se distribuyen de forma similar a ambos lados del plano, la composición es mucho más armoniosa. Para dirección de arte es un recurso muy útil cuando estás organizando elementos dentro de un set o quieres diseñar una gráfica con una composición mucho más ordenada. En esta siguiente fotografía, el poste funciona como un eje vertical que divide el plano en dos y organiza toda la composición. Los elementos de ambos lados no son idénticos, pero la estructura general mantiene bastante equilibrio. En dirección de arte, pensar en ejes, ya sea vertical u horizontal, te ayuda a decidir dónde colocar los elementos y cómo distribuirlos dentro de la escena. En esta fotografía vemos claramente cómo las líneas convergen hacia un punto de fuga y generan profundidad. Además, si te fijas, los círculos se van repitiendo y reduciendo a medida que avanzan hacia el fondo, así que el ojo naturalmente los sigue. Esto sirve mucho en dirección de arte porque puedes utilizar la perspectiva para ordenar la composición y llevar la vista hacia un punto concreto de la imagen. El espacio negativo es todo lo que dejamos alrededor de un elemento principal. Bien utilizado, es un gran recurso para tus diseños. En esta foto, el perro ocupa una parte muy pequeña del encuadre y todo el espacio que queda alrededor funciona como espacio negativo. Además, al estar ubicado un poco por encima del centro, se genera cierta tensión visual. Y la cuadrícula del suelo suma interés por la repetición de líneas y formas. A mí me parece una fotografía bastante interesante a nivel visual y en dirección de arte y diseño este espacio negativo sirve para darle protagonismo a un elemento sin necesidad de, por ejemplo, hacerlo más grande. Aquí tenemos otro ejemplo de espacio negativo, una foto sencilla que destaca un elemento. Acá este espacio negativo está en todo ese cielo que rodea al edificio. Como además la foto está tomada en contrapicado, la estructura se ve mucho más imponente. En dirección de arte, el espacio negativo puede servir justamente para eso, darle más presencia a un elemento y hacer que destaque mucho más dentro de la imagen. El color puede hacer que un elemento destaque en tu diseño o crear contraste en una fotografía, por lo que te diría que es vital conocer cómo se relacionan los colores entre sí.
Esta imagen es bastante geométrica por las formas del objeto, aunque lo que más destaca es el color. El azul y el naranja son colores complementarios, por eso al colocarlos juntos se genera un contraste bastante fuerte. Para dirección de arte, entender este tipo de relaciones cromáticas te ayuda a elegir colores que se diferencien claramente y a construir imágenes donde, a mi parecer, el color tenga mucho más protagonismo. Esta es una imagen súper cotidiana, aunque si empiezas a observarla desde el color, aparece una relación muy clara. El rojo del pare destaca muchísimo sobre el verde que tiene alrededor. Rojo y verde son también colores complementarios. Por eso, estudiar relaciones como colores complementarios, análogos o distintas paletas cromáticas te da más herramientas cuando tienes que definir el color de un set, diseñar una gráfica, trabajar un producto o plantear toda la dirección de arte de una campaña. Y si te interesa profundizar un poco más en el color, te voy a dejar dos videos. En uno te hablo de qué es el color, en el otro el círculo cromático y la teoría del color explicados de una forma bastante simple. Por su parte, el contraste nos ayuda a separar elementos y a establecer qué queremos que se vea primero. En esta foto el contraste se genera entre una zona muy oscura y otra mucho más clara. La silueta resalta justamente porque hay una diferencia fuerte de valor con el fondo y además el espacio negativo ayuda a que la forma se lea rápido. En diseño o fotografía, el contraste sirve para separar elementos y hacer que unos tengan más peso visual que otros. En esta foto el contraste está entre ese punto mucho más claro sobre la cama y toda la oscuridad que lo rodea. Esa diferencia hace que la vista se vaya directamente a esa zona y que el resto de la escena pierda protagonismo. Además, hay bastante espacio negativo y el encuadre está un poco cortado, lo que refuerza esa sensación de vacío y soledad. En dirección de arte, el contraste te permite decidir qué elemento quieres destacar sobre otro. La forma es uno de los elementos más básicos del lenguaje visual. Saber utilizarla y reconocerla es vital para ti como fotógrafo, diseñador o director de arte. Esta fotografía me parece interesante porque empezamos a detectar formas. Tenemos una paleta cercana a los colores primarios tradicionales, azul, rojo y amarillo. También podemos reconocer un triángulo amarillo, un cuadrado en el centro y un rectángulo rojo a la izquierda. Las formas son parte fundamental del lenguaje visual porque nos ayudan a organizar una composición, a crear jerarquías y a construir elementos que sean fáciles de reconocer. En esta foto la sombra genera una silueta muy clara sobre el pasto y lo interesante es que aproveché las flores amarillas que estaban ahí para colocarlas justo en la zona de los ojos. Es un recurso súper simple, pero hace que la imagen tenga una idea detrás. Usar el concepto, la creatividad y la imaginación puede hacer que una forma, una imagen, un set o una composición tenga mucho más interés visual. Las fotos que te mostré son la prueba de cómo muchos elementos del lenguaje visual aparecen tanto en diseño como fotografía. Por ejemplo, lo vimos, la luz, la composición, el contraste, la forma. Como director de arte y diseñador, acercarte a la fotografía mejora tu ojo y te da recursos visuales al momento de que tengas que crear un set, construir una imagen o desarrollar la gráfica de una campaña. Si te gustó este video, suscríbete al canal y compártelo con algún otro amigo diseñador al que le pueda servir. Y si quieres seguir viendo contenido de cultura visual, dirección de arte y diseño, nos vemos en el próximo video.